Este programa es una producción de Se Habla Miria. ¿Y si te dijera que podrías pagar menos por tu préstamo de carro? En Milltown Credit Union puedes refinanciar tu préstamo de auto con condiciones justas y pensadas para ti. Refinancia y recibe 1% en efectivo como reembolso. Accede a plazos de hasta 108 meses con opciones más largas que las que ofrecen muchas otras instituciones. Aprovecha tasas bajas y la tranquilidad de contar con un equipo que te habla claro y en tu idioma. Cuando cuidas tu dinero, también cuidas tu tranquilidad. ¿Te interesa? Llámanos o visítanos. Estamos listos para ayudarte en Milltown Credit Union, tu alternativa confiable a los bancos tradicionales. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Diana Oliveros y hoy vamos a estar platicando sobre la democracia. Estoy con Jaime Méndez. Cuando uno dice, vamos a hablar de la democracia, uno dice, ay, para hablar de la democracia, ¿cómo qué? ¿Cómo para qué eso? No, pero es que viene con su ingrediente. Viene con hablar un poquito más que la democracia, son los diferentes tipos de gobiernos que existen. ¿Qué es realmente la democracia? Y el tema viene a colación porque creo que hoy en día estamos viendo cómo lo que dábamos por hecho, que es vivir en un país democrático para quienes vivimos en Estados Unidos o en países que son democráticos, pues eso se está viendo completamente retado. Entonces nos estamos preguntando, ¿qué es la democracia y cuáles son las alternativas? Sí, el tema de la democracia es muy complicado, ¿no? Porque yo siento que, o sea, cuando escuchas democracia, lo que se me viene a la mente es como cuando eres bebé y te intentan retacar el puré de chícharos a la fuerza. Así siento. Eso no es democracia. Sí, siento que así, o sea, como que hemos crecido con la idea de que sí, las cosas tienen que ser democracia y la democracia y la democracia. Y luego cuando nos enfrentamos a la realidad hay una sensación como que la democracia nos ha fallado, ¿no? Sí. Y ese es el tema precisamente del que queremos hablar del día de hoy. Sí. Si la democracia nos ha fallado y si es algo a lo que deberíamos aspirar. Pues yo creo que lo primero es tratar de entender qué es democracia, o sea, cuál es el significado de la democracia. Adelante, Diana. Bueno. Cuando estábamos es que ella fue la de las ciencias políticas. ¿Sí? Sí, me estaba acordando de mis clases en la carrera. Y es que me acuerdo que... Democracia. Sí, o sea, bueno, cuando era la manera de gobernar, los griegos pensaban mucho en esos temas, ¿no? Que menos mal. Que a alguien se le ocurrió, porque antes de eso era una barbaridad. Y ellos decían que dependiendo de cuántas personas ejercen el poder, pues se pueden clasificar, ¿no? Entonces puede ser un gobierno de una persona, puede ser gobiernos de un grupo de personas y puede ser el gobierno de todos, ¿no? O de grandes grupos o grupos grandes. Sí. Entonces, Aristóteles era el que decía que hay dos versiones, de estas tres opciones hay dos versiones, ¿no? La buena y la mala, para ponerlo en simple. O sea, la que le beneficiaba a todo el mundo y la que veía por los intereses particulares, ¿no? De una persona. Entonces, o de poquitos. O de la gente que estaba en el poder, sobre todo. Ellos, ¿no? Entonces, cuando era el gobierno de uno, él lo dividía entre monarquía y tiranía, ¿no? El tirano gobierna para sí, para sus intereses. El monarca, según esto, tiene una visión un poquito más justa y amplia de cómo gobernar. Luego, en el gobierno de los pocos, estaban la oligarquía y la aristocracia. Uh-huh. Él decía que de hecho una de las versiones más convenientes era la aristocracia porque era el gobierno de los filósofos, como él, qué casualidad, ¿no? Que los filósofos eran los que tenían la capacidad de velar por el bien de los demás y eran los que estaban capacitados para tomar las decisiones, ¿no? Mientras que los oligarcas, pues, estaban movidos más por sus intereses particulares, por su interés de enriquecerse. Mantener el poder económico. Por mantener el poder y para gobernar para ellos mismos, ¿no? Sí. Pero era también un grupo de personas. Sí. Y luego en tercer lugar estaba la versión buena, que era la democracia. Politeia. La politeia. No. Y es curioso porque yo lo leí, pero dije, ese término de politeia, a mí ese no me lo dieron nunca de comer. No. Pero sí lo alcancé a leer, pero es la politeia. La politeia. Cuando Diana me da clases así de historia, filosofía, es cuando me enamoro más. Entonces, háblanos, ¿qué es la politeia? La politeia, que era como una combinación, o sea, un gobierno del pueblo, pero en el que se estaban balanceando los intereses de los ricos y de los pobres, ¿no? Uh-huh. Mientras que la democracia era sí el gobierno de la mayoría, pero velando solamente por los intereses de una mayoría en específico, ¿no? O sea, o de las mayorías, pero no de las minorías. De la mayoría dominante. Y él decía que podría ser también, o sea, el dominio de los pobres.
Entonces, a eso es lo que él denominaba democracia y era la versión mala del gobierno del pueblo, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, y hay diferentes versiones, Platón también sacó su versión y todo el mundo a lo largo de la historia empezó a hacer su análisis, pero digamos que por ahí sale la noción de democracia. Ok, bueno, entonces esa es la democracia. Esa es la democracia, digamos, en la historia. ¿Cómo fue que comenzó todo esto, esto de la democracia? Ese inventico de los griegos que no solamente eran muy buenos para hacer unas columnas muy bonitas y para andar en sandalias, pero también se inventaban cosas muy interesantes. Pero después empezaron a aparecer más cosas y más opciones. Entonces, bueno, inclusive algunas ya existían, pero ya fueron como oficializadas. Y por aquí yo me puse a mirar que cuáles eran los tipos de gobierno que existen, los principales. Una, pues es una monarquía y monarquía parlamentaria. Hay lo que es una república presidencialista, que es como lo que tenemos aquí en los Estados Unidos. Hay una que se llama una república semipresidencialista. No les voy a dar todos los datos de eso porque hay otra que es la república parlamentaria. Hay el estado autoritario, donde prácticamente hay una cabeza que supuestamente sí tiene los brazos del gobierno y que tiene diferentes balances y qué sé yo, pero no necesariamente funciona también. Y después está el totalitario, que es como uno que conocemos que quiere el control de todo y quiere pasarse a todo el mundo por la galleta de lo que él diga y nadie más. Ahí está. Y bueno, de hecho... Ahí no estoy metiendo el comunismo a propósito. no, porque el puede comunismo ser es otra cosa, ¿no? Socialismo, Ajá. comunismo, El etc. comunismo no es una forma del gobierno, es como una ideología política, más bien. Ujú. Y bueno, también por ahí hay obviamente análisis de qué países son los más democráticos y los menos democráticos, ¿no? Ahorita tenemos datos de un reporte que saca El Economista de su unidad de inteligencia y toman en consideración varios factores dentro de los países para determinar quién es el más democrático y quién es el menos democrático. Entonces va el momento de la trivia. Ay, qué bueno. Ahora sí se me volteó la tortilla a mí porque antes yo era el que le hacía las preguntas, la dejaba así como que estaba perdida. A ver. Hágale. ¿Cuál crees que es el país más sé. democrático del mundo? Mentira. El país más democrático del mundo. A ver. Voy a poner que es un país de Europa. Y voy a decir que es un país que es por allá. O está en Suecia, Noruega. De pronto es un país nórdico. Un país de los de. Sí, Vas bien. De ese lado. No sé si va a ser Dinamarca, Noruega, Suecia. ¿Noruega es Noruega? Noruega. Para que vea, de bobo solo la cara. Bravo. Y después, en segundo y tercer lugar, están Nueva Zelanda y Suiza. Mira, y Suiza, sí. Suiza. Tiene De los sentido. latinoamericanos, ¿cuál crees que es el más democrático? El más democrático de todos, eso está complicado porque hoy en día las cosas están cambiando un montón. Podríamos mandarle por ahí Paraguay, tal vez Uruguay, Brasil. ¿No? ¿Ni cerca? Sí, estuviste cerca. Sí, era Paraguay. Uruguay. Bueno. Uruguay está en el lugar número 15. Ajá, pero yo porque cuando pienso un país, un país, el país más democrático de Latinoamérica, pienso cuál es el que ha tenido menos problemas últimamente y pensé en Uruguay simple por eso mismo de Latinoamérica. Puede ser Costa Rica también. Costa Rica es el segundo. Bueno. El segundo más democrático en el lugar 18. Y ahora vamos con los menos democráticos. ¿De Latinoamérica? Del mundo. Del mundo. Primero. Uy, no, del menos democrático, pues yo creo que China, Cuba es el menos democrático. Cuba, sí. ¿No es Cuba? El menos democrático, no, Laos, y por Filipinas, bastante. Tailandia. El menos democrático es Afganistán. Y después Myanmar y Corea del Norte. Claro, Corea del Norte. ¿Cómo se me olvidaba Corea del Norte? Con todo el río tan chiquito y todo el río que hace. ¿Y de América Latina? El menos democrático, en este momento, yo diría Venezuela y Cuba son los menos democráticos. No. ¿No? Así que Nicaragua. Bueno, de acuerdo a este estudio y el análisis. ¿Quién hace el estudio? El Economista. No, yo le respeto al Economista. Sí, es un índice bastante respetado. Pues, Nicaragua está en el lugar 147, Venezuela en el 142, ahí no estabas lejos, y Cuba en el 135. O sea que Cuba es más, digamos, más democrático, no sé si se puede colocar más o menos democrático que Nicaragua. Mira qué interesante. Venezuela, sí. Mira, porque con Nicaragua casi no suena, ¿no? No. Y Haití, no. sí. Sí. Y bueno, nada más por curiosidad, porque seguramente los demás querrán saber. México, por ejemplo, está ubicado en el número 84 y tienen varias categorías, ¿no? Están, o sea, los más democráticos son democracias completas, ¿no? Luego tienen un segundo segmento que son democracias con fallas.
O sea, que sí democráticos, pero que Todas. no funcionan así Bueno, muy bien, que excepto digamos, ¿no? Noruega, Nueva Zelanda y Suiza. Y después tienen otra categoría que son híbridos, o sea, que son, sí, sistemas democráticos, pero con toques De gasolina. autocráticos. Ajá. O sea, sí, como de que quieren imponer la voluntad del que está gobernando, saltándose las instituciones democráticas, Un ¿no? poquito eléctrico y otro gasolina. Y luego, el último, ¿cómo se llamaba? Eran así como las democracias fallidas o totalitarios. Sí, creo que eran países totalitarios. Sí, Este, democracias de mentiras, yo creo, porque Ajá. un país A ver, totalitario yo creo que es lo contrario de una democracia. regímenes autoritarios. Sí, como Venezuela. Como Venezuela, Cuba, Cuba, Corea del Norte, Nicaragua. Afganistán, Myanmar. Ajá. Sí. Entonces resulta que México está en la categoría de híbridos, o sea, ni siquiera de democracias con fallas, sino híbridos y lo puedo comprender perfectamente. qué Y yo interesante. siento que, no vi la comparación de los años, pero casi podría apostar que eso cambió precisamente en 2018, Con con la López Obrador. 4T. Sí. Oye, mira qué curioso que México esté tan bajito, un país muy importante por muchas razones y donde uno pensaría, pues es un país demócrata, muy demócrata. Sí. ¿Cómo es que hay 80 países que son más demócratas que México? De hecho, por ejemplo, Colombia está encima y está en la categoría de democracias con fallas. Colombia le ganó con Petro con- está por encima de México. Y bueno, entonces aquí va la pregunta. Uno diría, pues es una democracia es donde los gobernantes eligen por voto popular y la gente vota y la votación es legítima, ¿no? Pero entonces, si en es todos que- estos países el sistema es igualito, porque unos están en 80 y los otros están en los 10, en el top 10. Claro, y es que esa es una cosa que la mayoría de la gente pierde de vista, ¿no? Que la democracia no son solo las elecciones. O sea, las elecciones son solamente una porción pequeñita de lo que es un sistema democrático. Y de hecho, este análisis incluye también el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política y las libertades civiles, ¿no? Entonces, Sí, por sí, ejemplo, claro, en claro, México, claro. en los últimos, que van 7 años, sí ha habido cambios significativos en los que órganos que eran autónomos ahorita han perdido o han visto disminuida su autonomía para ser controlados por el Ejecutivo, ¿no? Órganos como la prensa, como El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a Información, tiene como otras 5 palabras que ya no me acuerdo. Sí. Los cambios que está haciendo en la reforma judicial le quitan autonomía al Poder Judicial. Digamos que esos balances y equilibrios entre poderes se han ido disminuyendo para favorecer al Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, eso es una tendencia totalitaria o autoritaria, independientemente de las opiniones. Si es bueno o si es malo, esa es otra discusión. Pero de que es una tendencia hacia el autoritarismo, lo es. Y que le va Lo es. restando puntos a la democracia. Ya me quedó Ujú, claro. Estoy iluminado en este momento. Me estás iluminando. Oye, sígueme iluminando y dime una cosa. ¿Quiere decir que lo que está pasando ahorita en Estados Unidos bajo la administración o el régimen Trump, porque ya más o menos va por ahí, por ese lado, es algo así? ¿Estaría Estados Unidos perdiendo entonces siendo el símbolo de la democracia a nivel mundial, no porque sean los más democráticos, sino porque imponen la democracia en otras partes? ¿Cómo estamos en Estados Unidos? Estados Unidos está dentro de la categoría de democracias con fallas. O sea, ni siquiera Como el está de en Colombia. Sí. Veamos. Sí. Está más arribita que Colombia, debe ser como el segundo o tercero de las democracias con fallas, pero está en la parte de democracias con fallas. Y estos son cifras de 2024, todavía Muy no de cerca. 2025. Entonces yo me estaba Ya preguntando perdieron. exactamente lo mismo. Sí. El año que entra va a ser interesante ver cómo fue el reporte de 2025. Hacemos un update del... Porque estoy casi segura de sí. que va a caer bastantes eslabones y pues no sé, o sea, yo pensaría que de pronto podría tener riesgo en caer en un esquema híbrido, ¿no? O sea, sí, un esquema democrático, pero con rasgos claramente autoritarios. Totalmente. Que además es algo que no le molesta ni le incomoda decir a nuestro presidente, ¿verdad? No, claro, no. Él siempre ha impulsado de que él tiene que tener más poder y que pues no... Ahorita el Congreso es inexistente en este momento, es como si no existiera el Congreso, con muy pocas excepciones. ¿En qué posición? México está en 84, me dijiste. 84, sí. Colombia Colombia está en el 60. en el 60. Estados Unidos. Ay, no, se me olvidó.
Estados Unidos. Sería interesante ver Sí, en qué a ver, déjame ver si posición lo quedó puedo sacar Estados por Unidos, aquí. no te preocupes. ¿En qué posición en Estados Unidos? Porque ya vimos que los tres primeros son Noruega, Nueva Zelanda y Suiza, los tres Ujú. países más democráticos del mundo. Me causa mucha curiosidad saber en qué posición está Estados Unidos, qué Ay, tanto se las sí, da no, de la no, democracia. se Ahora, me fue la onda, amigos, discúlpenme. no worries. Sí Ahí lo iba a anotar, te pero se me mandé fue. una curva. Pero lo que me llamaría la atención es de esa posición en el 2024 que está en Estados Unidos, que le voy a poner que está por ahí de posición 15 o algo así, lo voy a poner por ahí más o menos. Ahorita te lo ¿A saco. dónde se va a mover el próximo año? Esa es una pregunta yo creo que muy importante y quiere decir, ¿qué tantos puntos de acuerdo a esta publicación que es The Economist, que a propósito, creo que The Economist no sé si tiene una versión en español, tal Sí, vez sí no. tiene ¿Sí versión tiene? en ¿Sí la español, tiene? sí. Bueno, para quien quiera Aquí ya leer, lo tengo. no le interese leer una revista con muchas fotos y con muchos videos y con muchas cosas, es puro, casi todo texto, pero es Oh, sí. la mejor revista de información en general del mundo, que a propósito, el nombre es The Economist, qué pereza, pero está muy interesante. Y está muy profesional y es la revista que tiene más respeto a nivel académico. Entonces, si le interesa eso, esa es una suscripción al Economist, no Sí, es una mala idea. sí, sí. Esa yo la utilizaba mucho para estudiar para el servicio exterior, Bueno, yo eché en este bastante rollo a examen. ver si encontrabas Estados Unidos. ¿Sí Sí, pudiste? sí, 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 sí lo Eso es buen encontré. equipo, vea, para que vea. Estados Unidos está en el número 28. ¿Qué? Está en el número 28, ¿Va a quedar está por ahorita? debajo de Malta, de Francia, de Grecia, de Portugal, de República Checa, España, Wow. Estonia, Mauritania, Austria, Costa Rica, Reino Unido. Reino Unido, que es una monarquía constitucional, ¿eh? Japón, Uruguay, Canadá, y bueno, de ahí hasta Japón más Noruega. arriba. Ujú. Qué interesante. Y si estaba en el 28 en 2024, vaya usted a ver Sí. dónde va a quedar en el 2025 con este señor que está pasándose por la galleta a todo el mundo y Con cambiando todo el cambio del el rediseño de los distritos electorales. ese. Y la otra es que está poniendo en posiciones claves de poder, de mucho poder y mucho dominio del resto del gobierno a personas que le llaman los loyalists, o los que se llaman los leales, y los yes sir. Yes sir, sí señor. Es que cuando él diga alguna cosa, lo que van a decir es sí señor. Como lo que pasó el otro día, que todo me parece a mí increíble. Hay un centro cultural muy, muy importante, que es como el símbolo del centro cultural de la capital del país, en Washington, D.C., que se llama el Kennedy Center, y el nombre completo es el Kennedy Memorial, el John F. Kennedy Memorial Center, algo así, ¿no es cierto? Cuando le ponen la palabra memorial a algo, es porque ya la persona se murió. Entonces es como que en memoria a John F. Kennedy, le pusieron el centro cultural y todo eso. Pues él nombró una mesa directiva de directores que son todos leales de Trump, los nombró a todos y me imagino que pues él les dijo que tenía que cambiar el nombre y ahora se llama el Trump y Kennedy Memorial Center. Que eso ha sido una cosa que la gente ha dicho, pero ¿en qué país estamos? Primero que todo, no está muerto. Hay gente que sí le gustaría, pero no, el tipo está vivo todavía. Anda por ahí como medio hinchado, pero sigue vivo. Y cómo le pone el nombre a eso, o sea, qué falta de respeto. Además, qué diferencia entre John F. Kennedy y Donald Trump. O sea, John F. Kennedy tendría sus problemas y todo eso, pero el tipo hizo muchas cosas por la democracia de los Estados Unidos. Donald Trump va en sentido contrario. Pero bueno, En ya me desahogué. fin, en fin. Sí, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque en Estados Unidos el resto del mundo lo ve como el líder de la democracia y Estados Unidos muchas veces justifica sus intervenciones en otros países precisamente porque no son democráticos, porque están violando las libertades civiles, Sí, y cualquier cantidad de elementos y valores que van asociados con la democracia. Entonces es como que ¿cómo le dicen aquí? El champion de la democracia o el que abandera la causa de la exacto, democracia la bandera. en el mundo y ahorita pues parece que sin ningún miramiento, sin ningún remordimiento, están dando marcha atrás a esto. Sí, y es una lástima porque yo siempre he tenido mucho respeto por la manera como los políticos acá trabajan en contraste con los políticos en Latinoamérica, no toda Latinoamérica. Ahí está Uruguay y Costa Rica que andan bien parados. Pero en otras partes de Latinoamérica donde hay tanta corrupción y los políticos para ser elegidos tienen que, pues, digamos, los compran los tipos con intereses, o sea, ¿qué? La guerrilla o los narcotraficantes y hay dineros acá y esos son todos
los políticos con más poder muchas veces son los que más roban a la gente y tienen plata. En cambio aquí no, aquí yo he conocido muchos políticos de diferentes niveles, desde el gobernador hasta los concejales, hasta los representantes, senadores, etcétera. Y yo no digo que siempre, pero de los que he conocido, por lo general son gente con un tremendo sentido comunitario, entregados a lo que quieren hacer, a su causa. Sí, obviamente sí tienen que a veces jugar a la política para poder lograr conseguir cosas, pero acá cuando un político lo agarran haciendo trampa, robando, que generalmente no es robando plata, a veces es simplemente porque hizo trampa por alguna cosa, le ayudó a alguien. Se arma un escándalo y la persona sale así, sale así con una bolsita en la cabeza porque le da pena. En nuestros países no dicen, pues no, eso no pasa nada. Sí. Y cuando meten gol, cuando pueden hacer un negocio y robar a mucha gente los políticos, eso van y le cuentan a todo el mundo y dicen, imaginen el golazo que acaba de meter. ¿Tú crees que esto es motivo para desentenderse de la política? No, al contrario. Y de la democracia? No, es como entregar las armas cuando estamos bien, lo vemos amenazado, decimos, bueno, pues entonces todos, siga usted haciendo lo que está haciendo y siga para. No, al contrario, en este momento es cuando hay que hablar. Por eso estamos hablando de eso también. En este momento es cuando hay que retar a los que están, a su vez, retando las instituciones, la política, porque aunque nos parezca, muchos inmigrantes, yo siempre digo, pongan atención a lo que está pasando, porque aunque usted no piense que este es su país, este es su país. Aquí está viviendo, aquí es donde está teniendo su modus vivendi, su trabajo, y sus hijos van a estar aquí o ya están. Póngale atención a lo que está pasando, apréndase la política de este país. Es cuando tenemos que defender eso, porque si no la defendemos nosotros y dejamos que los demás, aunque no tengamos el derecho al voto, podemos influenciar. Si dejamos que los demás tomen todas las decisiones por nosotros y si vemos que no está bien la cosa y nos quedamos calladitos, no somos parte de la solución, sino somos parte del problema, ¿no? Sí. Yo hace ratito estaba pensando en eso también, en que, pues sí, o sea, el descontento con la democracia es algo de lo que yo vengo escuchando desde que estaba en la carrera, ¿no? Hace 15 años o no sé cuánto. Sí, más. Y había libros sobre el descontento y el desgaste. Sí, ya soy una persona de mediana edad. Y Mírala, qué madre otoñal. Pero como que esta idea de que la democracia o cualquier régimen, ¿no? Es un ente por sí solito, es una cosa que existe, que llega, se instala y que ahí se va a mantener. Y me enojo porque ya las cosas no son tan democráticas. ¿Y qué pasó? Yo con la última vez que me enteré, las cosas estaban así, ahora son distintas y ya no me gustan. Pues es que creo que ese es el punto, ¿no? La democracia o cualquiera que sea el régimen en el que ustedes vivan, no es algo que se construye y que sale de la nada, es algo que todos construimos, ¿no? Entonces, por eso se llama democracia, ¿no? Por ahí cuando dicen cada pueblo tiene el gobierno que merece, es completamente cierto, ¿no? Sí. O sea, bueno, ahorita de pronto sí consideraría que hay algunos factores externos, pero son otras personas, no son una cosa mágica ahí que sucede, ¿no? Pero si tú tienes si te tocó un gobierno que no te gusta lo que está pasando, lo que está haciendo con tu estilo de vida, con la gente que te rodea, con tus seres queridos, contigo mismo, si no te gusta eso, sí, pues es el que se merece, en grupo el país se merece ese gobierno, pero eso no quiere decir que no queramos cambiarlo y agarrar algo que como que nos merezcamos un poquito más, ¿no? Que sea un poquito más justo. Y por eso, de ahí el no quedarnos callados. Sí. Sí, porque una de las cosas que yo pienso es que yo creo que mucho descontento viene porque, y es algo que yo he visto acá, ¿no? Yo veo que hay una concentración tremenda entre poder y riqueza. Ahorita, y más que nunca, es obvio que quienes pueden tomar las decisiones y quienes pueden definir el rumbo son quienes tienen el dinero. Y que son muy pocas personas, ¿no? Sí. Son pocas personas, entonces uno se siente como desvalido, uno siente como impotencia, como bueno, y pues yo que gano el salario mínimo o tantito arriba del salario mínimo, ¿qué voy a poder hacer yo, no? Y entonces, ese es un mecanismo poderosísimo que hay precisamente en este tipo de sistemas para anular a la mayoría de la gente. Me acuerdo un poquito antes de que hicimos la entrevista la presentación con Dolores Huerta, ahí en Shoreline Community College, ahí en Seattle. Escuché un podcast de una persona que es un empresario, pero es un empresario con muy buen corazón, muy buena voluntad, etcétera, que dijo algo que me quedó sonando, ese día lo mencioné, que decía, antes en el pasado, cuando comenzaron el tema de los gobiernos y los países más organizados y toda la cosa, el que ponía las reglas y mandaba era la iglesia.
Sí, siempre todos los religiones lo que decías y era porque pues ellos eran enviados de Dios, entonces pues cómo le decía uno que no. Después los que tomaron el control de todo este meollo del asunto y todo eso y el que decía cómo iba la ensalada eran los políticos, ¿no es cierto? Y lo curioso es que eso lo decía ya como en el pasado, es que antes eran los políticos, hoy en día los que han tomado el control de todo son los millonarios, ni siquiera decía los millonarios, sino los billonarios, porque ya millonario pues está más fácil. Pero son los billonarios los que están tomando. Es justamente lo que tú dices, ¿no? Entonces, porque el billonario ahora es el que decide quién se elige, qué tiene que decir el que está elegido, y si el que está arriba pues no le gustó, entonces llega ahí que le aprieta por un lado y le aprieta por el otro, entonces ahí van agarraditos de la mano. Así que bueno, amigos, cuéntanos qué piensan ustedes de la democracia, cuéntanos qué piensan de cómo andan las cosas. Si nos escuchan aquí en Seattle, en Washington, porque ese es todo otro tema, ¿no? También las elecciones y todo aquí en Washington también anda bien caliente la cosa. Cuéntenos cuál es su opinión y déjenos ahí en los comentarios. Chau. Se habla podcast, extraído hoy por Milltown Credit Union, tu alternativa confiable a los bancos tradicionales. Bibliotecas Snow Isle, donde tu credencial de biblioteca también es una laptop con acceso a Internet. Seattle Credit Union. Estamos aquí para ti. Visita nuestras sucursales y nuestro sitio web seattlecu-spanish.com. El programa de asistencia de cuidado infantil de Seattle te ayuda a pagar por el cuidado de tus niños. Servicios inmobiliarios Davaso. Propiedades en Yucatán y la Riviera Maya. Mande un WhatsApp al número en pantalla. Comcast. Comprometido con el avance de la equidad digital en Washington por más de 10 años. Todos los derechos reservados. Gracias y hasta un próximo episodio.